Bom, pessoal, então quero agradecer ao José Eduardo Rodrigues Osés. Ele é professor da Universidade de La Rioja e diretor do mestrado de enoturismo da mesma universidade. E ele vai vir falar para a gente um pouco sobre o enoturismo, sobre como construir um destino e como comunicar esse destino. Então, é um grande prazer receber o senhor aqui. Estamos muito felizes com a sua presença. E fique à vontade. Ele vai falar em espanhol, mas a gente já combinou que ele vai falar devagar. E vai estar em português os slides, então também facilita, tá bom? Obrigada. Rioja, 100 años viviendo el vino. Me va esta tierra, sus colores, su identidad, sentir su fuerza, su alegría y su cantar. Me va a vivir, vivir de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va. Vivir el vino, haber nacido para brindar. Soñar contigo, seguir camino y celebrar. Me va a vivir, vivir de verdad. Vívete un Rioja. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, desde luego, agradecer a Ariana pues que me ofrezca la posibilidad de estar en este 8º encuentro de enoturismo. Voy a tener una presentación para que nos ayude pues, a conocer un poco lo que es nuestra región a través de imágenes. Me vais a ver comenzar en el que voy a tratar de situar de dónde vengo, en este caso de España, y vais a percibir muchísimas diferencias con respecto a todo lo que es el mundo del vino y los proyectos enoturísticos. Yo creo que vamos a encontrar en algunos casos pues, determinados elementos que son inspiradores. Cuando programábamos de qué podías hablaros, pues decíamos, ¿por qué no hablar de un destino como es La Rioja, una pequeña región de España, y además cómo la comunicamos? Cuando realmente el elemento más importante que tiene es que tiene una sola marca, Rioja, y que sus vinos se venden en 135 países del mundo, con lo cual tenemos un producto muy, muy conocido. Eso no hace que sea una región en la que el turismo internacional sea importante. De todos los turistas que recibimos cada año, que os va a parecer que son cifras insignificantes, solo el 20% vienen del exterior, el otro 80% es turismo nacional. Comenzamos. Lo he dividido en, primero, pues, hacer una pequeña introducción, comentaros el marco teórico que desarrollamos y sobre todo porque considero que es aplicable para cada una de vuestras bodegas o proyectos y para hacer un programa enoturístico y también para desarrollar una región. Son los mismos elementos. Posteriormente, los pasos que tenemos que desarrollar para consolidar una región como destino. ¿Cómo lo comunicamos? Algunas buenas prácticas de La Rioja y que tengamos algunas conclusiones entre todos. Primera diferencia. España es un país diminuto al lado de Brasil, 17 veces más pequeño. A nivel de población, sin embargo, es Brasil 4 veces más, 48 millones frente a 220, que sois vosotros.
Con lo cual tenéis, con respecto a España, un mercado doméstico enorme, impresionante. Y en regiones como Sao Paulo, con una capital con más de 10 millones, pues tenéis a los turistas justamente al lado. La Rioja, si tengo que hablar de cosas diminutas, es que es solo el 1% de España. Luego estamos hablando de una región que es esta de aquí de rosa pequeñita, que es solo el 1% de toda España. Eso no quita para que tenga más de 700 bodegas, pero lo primero que os va a contrastar es que solo 100 de ellas son visitables por enoturistas. Las otras 600 no les interesan los turistas, no las abren al público, no tienen programa. Probablemente en las vuestras todo esto es bastante distinto. Está el vino, está el desarrollo y está recibir y abrir la bodega para hacer ventas directas. Algunas de estas bodegas de Rioja venden su producto tan fácil que no quieren trabajar ni en sábados ni domingos, que es cuando suele haber turismo, ni abrirla, ni de vez en cuando están capacitados para ello. La Rioja tiene solo 328.000 habitantes, una cifra insignificante al lado de Sao Paulo. ¿Cuánto? ¿25 millones? Recibe 850.000 turistas en un año, en 2024. Una cifra muy pequeña. Y además, turismo internacional solo son 123.000. A pesar de tener una gran marca. Y un país como es España, que es uno de los más visitados en turismo internacional, unos 90 millones de turistas extranjeros al año. ¿Qué tenemos que comentar del turismo? Lo primero, que es una actividad compleja. En mi país, muy denostada, agrega poco valor desde el punto de vista económico. Utiliza mucha mano de obra, mucho personal, y cada vez tenemos menos jóvenes y personas que quieran trabajar en el país. Que se adapta continuamente a la sociedad. En estos momentos, sobre todo, es una actividad para determinadas ciudades molesta, porque eleva el precio de la vivienda y porque además los turistas se divierten cuando los locales están trabajando. Estacionada o centrada básicamente pues en esos fines de semana y en algunos de los meses del año, porque después pondré uno de los gráficos. Y que en nuestra región se visita tan deprisa y tan corriendo, a pesar de ser pequeña, que los turistas solo se alojan como media 2,7 días en sus viajes. Frente a los destinos de playa, todo lo que son nuestras islas y nuestras costas, en el que los viajes medios son de 15 días e incluso hasta de un mes. Con lo cual, es una región prácticamente ahí de paso. Alguno de los datos que voy a insistir es que probablemente desde el punto de vista del enoturismo o turismo tenemos mejores datos en España. En Brasil de vez en cuando faltan datos o aquellos datos que se tienen no se quieren compartir. España en 2024 94 millones, 126.282 millones de euros gastaron. Luego es una industria importante para el país. En Brasil 6,65 millones y fueron 7.341 millones de dólares
estoy poniendo dos divisas distintas, lo que realmente os dejaron. Luego, desde el punto de vista de país, asignatura pendiente de Brasil, abrirlo al turismo internacional. Porque el doméstico, ya sois muchos, es movilizarlo. La misma asignatura pendiente que La Rioja, porque hemos dicho que solo el 20% de los turistas son internacionales. El otro 80% son españoles que, en este caso, nos visitan. Yo, de muchos de los proyectos que estudiamos en la universidad y con los que colaboramos, tenemos todas sus cuentas anuales. Su balance, su cuenta de pérdidas y ganancias, los impuestos que pagan. Aquí pongo, por ejemplo, Vivanco, que es una bodega que tiene un museo, uno de los más importantes del mundo de cultura, y que en este caso, pues en 2024 facturó concretamente 2,4 millones de euros. Como es solo de su programa enoturístico y de las visitas al museo, simplemente dividiendo a lo que vale una entrada de cada una de las personas, que son unos 20 euros, pues tenemos el número de visitantes de cada uno de los años, que como vemos ha pasado de 1,7 millones a 2,4. ¿De este tipo de información puedo disponer de todas las bodegas? Pues no, solo de unas pocas. Aquellas que realmente tienen su programa de enoturismo separado de los vinos y de los países a los que venden. Pongo otra, bodegas franco-españolas, una bodega de más de 150 años, dentro de la ciudad de Logroño, con lo cual no va a haber que tomar el coche, sino que vas paseando para poderla visitar. Una bodega que ha recibido a personajes tan ilustres como Ernest Hemingway, o que ha pasado por las dos guerras mundiales y la guerra civil, y en el que es un referente. Pues esta bodega, su programa de enoturismo factura 1,5 millones. También la visita vale unos 20 euros la más básica. Esto nos indica que recibe unos 75.000 turistas cada año. De estas dos que acabo de poner, me quedan otras 98. Del resto de las 98 no tengo datos económicos, porque solo hay una personalidad jurídica y se mezcla los vinos con todas las experiencias enoturísticas. Luego, a pesar de que tenga una gran base de datos para poder hacer investigación, cuando lo restringo exclusivamente a enoturismo, pues puedo hacer solo una visión micro de dos de las empresas. ¿Qué es el enoturismo en España? Pues ese es nuestro mapa. El enoturismo son más de 50 rutas turísticas. En La Rioja, solo el 1%, tenemos 3 rutas. Yo llevo aquí solo prácticamente un día y pico, ya sé que en Sao Paulo tenéis unas cuantas rutas. Desde la de frutas, pero también las de las distintas regiones y tematizadas. La Rioja sí que, en este caso, a nivel de lo que es enoturismo, como objetivo principal de un turista, moverse en el mundo del vino, de los 94 millones, solo 2,5 van por motivo del vino y hacen alguna visita. Y de esos 2,5,
unos 700.000 pasan por La Rioja. Luego ahí sí que estamos viendo que es prácticamente el 35% de todo el turismo internacional que pase va a ir a conocer, en este caso, nuestra región. Para nosotros es importante el enoturismo, sobre todo por el desarrollo del medio rural, de los pueblecitos. Nuestra región tan pequeña, en este caso, cuenta con 174 municipios y solo 3 ciudades en toda la región. Luego me vais a escuchar hablar del enoturismo urbano, que aquí sería aquello que podemos asociar como enoturismo en Sao Paulo ciudad y enoturismo rural. En La Rioja es mucho más importante el enoturismo rural que el urbano. Lo más importante de La Rioja a nivel turístico es el vino. Pues es por lo que se conoce y probablemente la mayoría va a hacer una visita a una bodega, al menos alguna vez que va. Pero realmente los principales atractivos de nuestra región son el turismo patrimonial y cultural, el Camino de Santiago, el termalismo, el bienestar, los estudios de la lengua española, la paleontología, la gastronomía o el turismo mais. Porque finalmente le damos a todos esos palos. Le damos a todos esos palos porque tenemos los primeros textos del castellano o porque tenemos un patrimonio, en algunos de los casos, que tiene más de 1500 años de historia y que está vivo para visitar. Por eso hablamos de que el enoturismo no es una bebida, sino que es una cultura compartida. Ahí tenéis fotos de uno de los viñedos. Estos son nuestros paisajes. Y a lo largo de la sesión de hoy se ha hablado en muchas ocasiones del terroir. En este caso, como aquello que va a ser único. A mí me gustaría que lo aplicaseis a vuestros proyectos. Realmente identificar, montar una historia, tener una narrativa, darnos cuenta de cuál es nuestro terroir que nos hace únicos, es aquello que merece la pena si queremos que el proyecto sea viable y sostenible. Como veis también aparece mucha parafernalia, vestiduras o una cofradía con medallas en torno al vino cuando es ya prácticamente una cultura. Otros rincones, pues los viñedos entre castillos y fortalezas, al lado justamente del río y de pequeños bosques. Y ese terroir, el suelo, el clima, cómo está esculpido el terreno, es aquello que nos puede identificar y generar pasión en aquellos que nos visitan. La Rioja está dividida en 3 partes. Una de clima más caluroso mediterráneo, una mucho más atlántica y pegada a la montaña y otra que denominamos Rioja Alta. Y no es solo de la región de la que vengo yo, sino que también a algunos de vosotros os sonará está Navarra, los Sanfermines, los toros y el País Vasco, Álava. Algunos de nuestros viñedos más importantes, pues desde luego son centenarios
cepas de más de 100 años, en terrenos pedregosos, con producciones muy cortas. Y cuando os decía, si por algo se caracteriza nuestra región es porque tiene una sola marca, Rioja. Y además porque está todo controlado, cada uno de los viticultores no produce las uvas que él desea y aquello que le puede regalar la tierra, sino que nos marcan que por cada hectárea pues solo se puede conseguir 2.900 kilos de uva. Luego, uva de gran calidad y totalmente limitada, totalmente auditada. Nuestro vino no se puede vender a granel ni se puede mover de un sitio a otro, solo sale en botella y certificado, igual que si tuviésemos un notario, con lo cual se garantiza la autenticidad, en este caso, del producto. Navarra es solo el 10% del terreno y de viñedos, de País Vasco el 21% y el otro 70% es de La Rioja. Algunas de las bodegas y la arquitectura en el que se va conjugando la modernidad pues con las características naturales. Y nuestros vinos también están bastante estandarizados. El Consejo Regulador nos deja tener un vino fino o joven del año, pero si queremos tener un crianza, un reserva o un gran reserva, ya tiene que ser matemáticamente. El crianza, como mínimo, 6 meses en barrica. El reserva, 12 meses. Y el gran reserva, el vino ha envejecido al menos 4 años hasta ponerlo en el mercado. Y como esto, algunos de los nuevos proyectos lo restringía, ahora se permite hacer un vino de zona, un vino de pueblo y un vino de un viñedo singular. Y en las botellas te va a indicar, para orientar al consumidor, realmente de qué se trata. Todas las botellas van numeradas, las ediciones son limitadas, con lo cual jugamos con la escasez y en este caso aumenta pues el valor de esos vinos. Y se conoce sobre todo por vinos tintos, pero tenemos todas las gamas y también en este caso cavas o espumosos. El turismo para nosotros lo concebimos como una oportunidad además de equilibrar los territorios. De las 100 bodegas que se visitan, voy a tener que dar malas noticias. Algunas podemos intentar cualquiera de nosotros y realmente, a pesar de que tenga una página web, nos van a dar cita para dentro de 6 meses o 7 meses, porque solo quieren trabajar con profesionales o porque tienen determinados programas muy premium, muy de lujo, en el que se juega, en este caso, con la exclusividad. Definir lo que es el enoturismo, pues la verdad es bastante difícil. Tiene una cadena de valor muy compleja y quiero mostrar ahí, porque es bastante académico y nos ayuda a todos, que probablemente consideramos todos que no se debía hacer. La Asociación de Bodegas de Logroño, su imagen principal en la web era esta. Eso probablemente a ninguno de nosotros nos invita a visitar y a conocer el mundo del vino. Por supuesto lo han cambiado. ¿Es esa la fotografía de la ciudad? Sí. ¿Hay bodegas, garaje dentro de la ciudad? Sí, una. Pero es que dentro de las bodegas de Logroño hay bodegas que son prácticamente castillos y chateaux
como Murrieta, rodeada de viñedos y está dentro de la ciudad urbana. Con lo cual es algo que realmente no va a definir. Yo soy un ferviente defensor del enoturismo urbano por múltiples razones. En La Rioja prácticamente, si no tuviéramos enoturismo urbano, sería muy difícil hacerlo, porque buena parte de todo el ecosistema, de todos los servicios, están en la capital. Es donde vive más del 60% de la población. Luego, los responsables, aquellos que realizan el protocolo, la hospitalidad en las bodegas, van a estar en la ciudad. Pero también es donde están la mayor parte de los hoteles, donde está el transporte, donde está el aeropuerto, donde está el tren. Y como además el vino y el alcohol, cuando lo tienes que hacer a tu aire con tu coche, combina muy mal, y tampoco tenemos una ruta que lleve un autobús por todas las bodegas, pues muchos de los turistas prefieren alojarse en la ciudad y visitar esas bodegas que pueden llegar caminando. El enoturismo para nosotros tiene una imagen romántica y lo asociamos con esos paisajes, con el esfuerzo humano, con el suelo, pero no tenemos que olvidarnos que tiene también una parte industrial. Hemos visto aquí las máquinas y los depósitos. Sí que hemos aprendido en Rioja que los turistas habitualmente ya solo quieren ver en La Rioja una bodega completa. Para el resto de proyectos lo que les interesa es acudir a su wine bar, degustar los vinos, darse un paseo en el jardín, mezclarlo con gastronomía, porque la parte industrial o la parte técnica les resulta aburrida y porque el terreno y mancharse los pies solo lo quieren hacer una vez. También hemos descubierto en un estudio que hicimos a partir de los datos que a La Rioja los turistas no van básicamente por el vino, sino que van por la gastronomía, para disfrutar de buena parte de lo que son los atractivos allí, de una calle que se denomina Calle Laurel, que es gastronomía en miniatura y auténtica de la zona. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? Alguno dirá, ha hecho una introducción larguísima, pero están las claves de enoturismo. Después vamos a poder ir mucho más rápido. Pues vamos a definir cuáles son los pasos a seguir para consolidar una región. Vamos a repasar algunos de los problemas más comunes, también analizar los puntos claves y acercarnos a algunas de las buenas prácticas en enoturismo. Esto nos permitirá poder hablar de planificación y explorar el equilibrio que tiene que haber entre lo rural y lo urbano. Y cuanto más conozco Yungay y Sao Paulo, más convencido estoy de esto. Tiene que haber un equilibrio entre todo lo rural que tenéis y esa gran urbe, la capital, con más de 10 millones de personas, en el que tenéis los turistas al lado para hacer los proyectos sostenibles. Nosotros, desde el punto de vista de investigación, la pesquisa, siempre le aplicamos este tipo de teorías. Primero nos preguntamos, y yo creo que cualquier proyecto lo tiene que hacer, ¿por qué estoy aquí localizado? ¿Por qué he puesto la bodega? ¿O por qué he comprado estos terrenos y cultivo estas vides? Y tienen que estar dentro de la narrativa, dentro de la historia que contéis cuando recibís a cualquiera de los turistas. La segunda
para nosotros es muy importante la teoría de recursos y de capacidades. A mí me habéis dado a lo largo del día hoy y cuando he visto vuestro material una auténtica lección de todos los recursos que disponéis y de toda la capacidad. Me lo ha mostrado esta sala, movilizándose buena parte del sector, desde productores, ¿vale?, los viticultores, aquellos que os dedicáis al turismo, aquellos que son enólogos, porque todo ese talento es aquel que hace los proyectos grandes y aquel que lo moviliza. Y hemos dicho que es una actividad muy intensiva en mano de obra. Luego es muy importante. Esta teoría nosotros cada vez lo aplicamos más a la parte de gestión de capacidades dinámicas y también del conocimiento. Todas vuestro encuentro, vuestras jornadas están basadas en eso. Luego es lo que os va a permitir construir cada vez un proyecto más consolidado y en este caso más grande o de más calidad. También la generación de ventajas competitivas, la sostenibilidad, la teoría de la mudanza o de la adaptación, y lo vais a entender rápidamente. Las 8 bodegas urbanas de Logroño, ninguna de ellas tiene alojamiento, ninguna de ellas tiene restauración, tiene gastronomía. Cuando sirve gastronomía es porque es una cata maridada. ¿Y por qué no tiene ni alojamiento ni gastronomía? Porque está dentro de la ciudad, porque tiene todos los hoteles, desde 5 estrellas hasta de categoría, porque tiene viviendas de uso turístico y porque desde el punto de vista gastronómico una ciudad de tan solo 160.000 habitantes tiene 700 restaurantes. Hay más restaurantes que bodegas. Luego, para la bodega, cuando cualquiera de los clientes ya tiene una diversidad enorme, no se ocupa de ese tipo de cuestiones, se ha adaptado. Sin embargo, las bodegas rurales tienen alojamientos, tienen gastronomía, tienen todos los elementos. Y ya lo último es la parte de manejo del dato o el tratamiento del dato. Considero que es importantísimo. Nosotros hemos descubierto proyectos enormemente interesantes. Bodegas que piden muy pocos datos en la reserva online, pero después cuidan a sus clientes, reciben todas las promociones, están continuamente en comunicación, les están vendiendo vino. Esa parte, con las tecnologías de información y comunicación, solo con un móvil, solo con una aplicación de WhatsApp, podemos hacer tantas cosas. Es lo que hay que trabajar y hay que conocer, en este caso, a los clientes. Realmente el enoturismo lo construimos con la iniciativa privada, todas las bodegas, vosotros estáis aquí muchos de ellos, con el asociacionismo y Ariana, con aquello que lidera, me va dando una lección magistral, y también con el impulso público, con las administraciones. Hoy hemos tenido aquí MAPA, para nosotros es importante, Tour España, porque es la organización a nivel internacional para difundirlo, o la Organización Mundial del Turismo, en el que nos apoyamos para desarrollar los programas. Aplicamos un modelo complejo cada vez que queremos hacer un diseño o una planificación, porque vamos repasando todas las características que tiene el sistema para construir una narrativa de los proyectos, respetar e involucrarnos con el paisaje, involucrar a los turistas en las visitas, tienen que percibir algo desde el punto de vista sensorial o emocional y además que sientan apego para volver. De este modo, con el boca a boca se va a ir transmitiendo
de unas personas a otras. Hemos desarrollado una cadena de valor que la tenéis publicada desde Santos, que la aplicamos a la hora de construir un destino. Hay que ir prácticamente repasando cada una de las casillas de la bodega, del destino, para posteriormente poder ir construyendo. Y hoy se ha puesto de relieve en muchas de las comunicaciones. Sobre todo lo que queremos es aportar valor. La experiencia de aquellos que nos hayan visitado pues sea fantástica. Si realmente estáis trabajando en un mundo más que apasionante, como es el enológico, pero es que aquel que le gusta atender y ser hospitalario con los turistas está justamente en la misma onda. Y habitualmente lo tiene 1 hora y media o 2 horas con él. Prácticamente nada de consumo. Nadie tiene en su casa y 2 horas a un cliente para convertirlo ya en amigo, en prescriptor de todo aquello que vaya a vivir en ese momento. Las características, pues no las voy a ir repasando dato a dato porque ya algunas se han comentado, pero nos encontramos en lo mismo aquí, en Brasil, que en España. Sobre todo las mujeres compran vino, sobre todo las mujeres hacen enoturismo y son las que llevan a sus familias. Nosotros en La Rioja nos hemos encontrado que había un perfil de turistas que no querían trabajar a las bodegas, como son los seniors, los mayores. Ahora han aprendido que son realmente los que más vino les compran y los que posteriormente se lo recomiendan a sus familias o incluso vuelven con sus nietos para que conozcan la cultura y aprendan los procesos. Pues ahora se está introduciendo todo ese tipo de elementos. ¿Cómo es La Rioja? Pues La Rioja es una región, como decía, pequeñita, pero tiene la denominación de origen más antigua de toda España. 100 años cumplimos. Os he abierto con el vídeo para que conocierais del centenario. Hay 14 variedades de uva autorizadas, 748 bodegas en 144 pueblos. Disponemos de más de 1.300.000 barricas de roble americano y francés. Y además, pues elaboramos 259 millones de litros, que son 325 millones de botellas, de garrafas, que se venden en 135 países y que hace que tenga una marca en vino, La Rioja, mucho más importante que vinos de España. Ha habido un movimiento de los políticos y público que lo tuvieron que parar porque el vino de España hasta dentro del propio país está denostado porque había vinos malos y realmente la marca importante pues era, en este caso, la de nuestra región. ¿Qué dispone una región tan pequeña como La Rioja? Pues dispone de 2.873 empresas que se dedican al turismo, da empleo a 14.000 trabajadores, el 77% está afiliado como autónomo en la Seguridad Social y que tiene un impacto en la región importantísimo a nivel de Producto Interior Bruto y a nivel de desarrollo. Ya os he comentado que disponemos, pues en este caso, de 2.300 plazas hoteleras y además 533 restaurantes, un centro de la cultura del Rioja, determinados espacios, un festival de música internacional y una fiesta de la vendimia, que cada vez
está menos cercana a la vendimia. Es uno de los problemas. Se está perdiendo la identidad en una región tan vinícola. Probablemente es bastante más exitosa vuestra fiesta de la uva aquí que la fiesta de la vendimia en La Rioja. ¿Qué van a hacer sobre todo los turistas cuando viajan a La Rioja? Pues la mayor parte, casi el 88%, visitar bodegas. Después, disfrutar de la gastronomía, de los vinos locales, comprar vinos, visitar pueblos, actividades culturales, ir a algún museo del vino, actividades ligadas a la naturaleza, visitar viñedos, ir a algún evento enoturístico y os tengo que decir que es una ciudad y una región escasamente desarrollada desde el punto de vista enoturístico, porque en el mejor mes del año, que es agosto del 2025, pues tan solo, como podéis apreciar ahí, el 70% de las camas de los hoteles están cubiertas. Queda el otro 30% de capacidad. Ahí tenemos también todos los alojamientos extrahoteleros. Yo no sé si aquí algunas de las familias, pues determinadas viviendas las ponen como viviendas de uso turístico. Cada vez disponemos, pues en este caso, de más plazas y en este caso, pues se ocupan más que los hoteles. Porque sobre todo cuando viajan familias o grupos de amigos, el coste y además el disponer de un espacio mucho más amplio y estar un poco a tu aire, pues cada vez es más interesante. Ya he comentado los datos. Turistas extranjeros frente a turistas nacionales, 78% y 21%, y los países de donde principalmente vienen, que son de al lado, de Francia, Reino Unido, del resto de América, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Irlanda, Bélgica, etcétera, etcétera. La evolución de las visitas, vimos caídas muy importantes pues, en los años de pandemia, con la parte de cierre, y 2,5 millones son aquellos de los 94 millones que visitan España que hacen enoturismo. El gasto medio, pues en este caso que es importante, para La Rioja, una región tan pequeña, pues fueron 186 millones de euros lo que dejaron los turistas. Quisimos estudiar el enoturismo urbano porque nos parece que cuando mezclamos los dos elementos más incoherentes, como son la urbe, pero hay una tendencia urbanita, y el enoturismo, que ya va más ligado al paisaje, al campo y demás, a ver qué obteníamos, y nos encontramos que haciendo triangulación de los datos, que significa entrevistando, además de tener datos, al responsable de las visitas y al gerente o al dueño, al propietario de las bodegas, pues nos encontramos ahí con prácticamente dos grandes asociaciones en La Rioja. La de la ciudad de Logroño, la que ha quitado esa imagen tan fea de la ciudad, ¿vale? Y la de Haro. Pues realmente la de Haro, y concretamente en un barrio, el barrio de la Estación, es aquella que en estos momentos es la mejor práctica y el modelo del que hay que aprender y adaptar a las características. ¿Por qué? Pues porque las bodegas de Haro, del barrio de la Estación, siendo solo 6, realizan una cata para 4.000 personas
y prácticamente el 70% son todo turistas internacionales. La hacen solo cada 2 años, es una cata premium, vale en torno a unos 120 euros disfrutar ahí de un día de las bodegas abiertas, pero realmente viajan desde fuera para vivir ese día y para poderse encontrar con todo ese barrio y las 6 bodegas, que de algunas conoceréis las marcas de sus vinos, y poderlo vivir. Con lo cual, ya vamos avanzando y decimos, ¿qué características tiene el enoturismo? Pues la principal fortaleza es que habitualmente en los entornos urbanos tenemos programas muy completos en el que se va a poder mezclar diversión, hacer cosas variadas, que sean muy sofisticados y además que puedan desplegar emociones. Que las visitas se van a poder hacer de forma muy próxima y que además, a pesar de que esto suene mal, lo de urbano, que son sostenibles. Son sostenibles porque generan rendimiento económico, porque además facilitan cualquier movimiento social y también porque tienen muy poco impacto social. Algunas de ellas se hacen hasta sin coger ni el vehículo. Ya no estamos hablando de vehículo eléctrico, dando un paseo dentro de la ciudad. El problema es que eso hace que si se visita una bodega urbana, ya difícilmente se vaya a visitar bodegas de otros entornos rurales. Luego, ahí suprime o fagocita otros proyectos que pueden estar desconectados con la cultura del vino y con la autenticidad, y que probablemente frenamos el slow tourism que es tan propicio para disfrutar tu momento en torno al mundo del vino. Pasos a seguir si queremos consolidar una región enoturística. Pues en primer lugar, que realicemos un diagnóstico del potencial estratégico que tiene. Generar una buena gobernanza, que no puede ser pública, sino que tiene que ser público-privada, con unas redes cada vez más tupidas, tener una estructura de oferta enoturística. El librito que recibía vuestro ya me permite visualizar las distintas regiones y todo el entorno. Eso es estructurar un producto. Pero lo conseguimos más si además logramos que para nuestros turistas no tengan que coger su coche y tenemos un medio que va recorriendo las bodegas. Y además lo estructuramos mucho más si tenemos un City Pass o algo que permite ir haciendo cosas distintas en las bodegas. El aprovechamiento de lo que son las infraestructuras, la promoción y comunicación del destino y finalmente que tengamos datos, que lo evaluemos y que tratemos de mejorar. Con respecto a la promoción y la comunicación del destino, si alguien me pregunta aquí, ¿qué página de La Rioja debo visitar si quiero hacer enoturismo? Pues os tengo que dar 9 páginas web. Y 5 probablemente son públicas. Realmente no debe haber una región pequeña un único agenda cultural, un único calendario y una página web y un fortalecimiento de marca. Pues vengo de una región muy desarrollada ahí y con muchos años de historia, pero hay multitud.
Yo prefiero ser muy franco de los problemas porque creo que se repiten en todos los sitios. Problemas más comunes, pues que no haya una visión conjunta a largo plazo o falta de colaboración. Si cada uno hacemos nuestra guerra o nuestro propio proyecto, llegamos menos lejos que si vamos todos juntos. ¿Por qué os decía que la Asociación de Bodegas de Haro es aquella que nos tenemos que fijar? Porque es quien hace promociones de las 6 bodegas conjuntas en Nueva York y en Londres y en Singapur y en Hong Kong. Y van los 6 bodegueros con todos sus vinos y mostrando realmente y presentando su cata internacional de forma conjunta. Que no tengamos una oferta turística diversa. En vuestro caso no se da. Yo no he podido probar aquí los vinos de las 20 bodegas. No me dio tiempo. Con lo cual, es otro elemento que podemos prescindir de él. Baja profesionalización del personal. Creo que lo vamos teniendo en todos los sitios muy superados. No implantar una forma de gobierno. Y a mí lo que me parece más decisivo es no capturar la identidad, la historia del territorio. Cómo queremos desarrollar la marca. Eso sí que es importante. Y alguien me dirá, es que el enoturismo de Brasil o la viticultura es relativamente joven y somos un país emergente y somos jóvenes. Bueno, vuestra tierra, vuestro paisaje, los antepasados son igual de antiguos que los que tenemos nosotros. Yo he visto como una bodega en La Rioja, Gabriela la conoce porque la visitamos en Albelda, que se llama Vinícola Real, pues es un proyecto que tiene 25 años y lo primero que hizo fue mirar ¿qué tenía este pueblo? Pues tenía 200 monjes, pues es la marca de su vino. Contar una historia, pero además es una bodega que quiere tener modernidad, pues se ha convertido en la casa en la que expone pues uno de los pintores más reputados. Y está lleno de arte. Pues es empezar a construir la historia. Pero además se encontró con que en ese monasterio hay un códice en la Biblioteca Nacional del siglo XII, luego que tiene prácticamente 1000 años, y que ya hablaba de el paisaje y de las matemáticas. Pues ese códice, un facsímil, se toca allí, en la bodega, y se construye la narrativa a partir de ello. Todo el mundo que lo visita lo vuelve a recordar posteriormente. Falta de promoción y de comunicación del destino. Tenemos que estar continuamente utilizando redes sociales, haciendo vídeos, contando historias y, pues, desde luego, tener datos. Es un proceso complejo y los problemas más comunes vienen, pues, de lo que hemos visto. Hay que pensar estratégicamente, fortalecer la gobernanza, colaborar entre todos de forma generosa para que haya una oferta enoturística, mejorar las infraestructuras, hacer promociones y, por supuesto, aquello que para nosotros es importante, lo queremos compartir, internacionalizarlo. ¿Vale? Nosotros, desde el punto de vista académico, siempre marcamos que el primer elemento que hay que coger es el que genera efecto atracción o el más fuerte. Y el resto, pivotarlo a partir de ello. ¿Qué hemos hecho en Rioja? Como tenemos
los monasterios que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uso y suso, pues es el elemento patrimonial para mover todo el resto de visitas. Que haya un pasaporte y que a lo largo de todo un año hasta el turismo local y el doméstico pues pueda ir haciéndolo a su aire y en este caso a su gusto en función de las veces que lo visita. ¿Cuáles son los errores más importantes? Pues falta de hacer un diagnóstico, de criticarnos, incluso de aquello que hacemos, que imitemos modelos y no los adaptemos. Cada uno lo primero mira qué recursos tiene y cuál es su capacidad y lo empieza a crear a partir de ello. No construir una marca que sea coherente y que tenga identidad. No contar con los agentes privados, no ser sostenibles o no medir, controlar e ir mejorando cada poco tiempo. ¿Vale? Probablemente el objetivo de todos va a ser hacer negocio, ¿vale? Y recibir turistas, construir una marca fuerte y que nos identifiquen como región. Yo ahí marco ahora cuáles son las identidades que ha llevado el turismo en La Rioja. Probablemente a alguno de nosotros nos guste esa, que nos marca un poco ese tono del vino en la hoja, esos trazos que es como una imagen, ¿no? Es un dibujo, que son los sarmientos, ¿no? Y pone La Rioja. El problema que tiene esa marca es que prácticamente no se puede aplicar. No se puede aplicar porque de vez en cuando, cada vez que imprimes los vídeos, cualquier cosa, no se ve. Y a aquel que no es español le cuesta leer Rioja, que es lo que va a conocer. Sin embargo, las otras ya nos empieza a permitir hasta hacerlo desde el punto de vista vegetal o en un jardín y que todo el mundo cuando llega a la parte central se pueda hacer una fotografía y compartirlo con las redes sociales. Pues en este caso se ha mejorado un poco la visibilidad y ya pues esas son algunas de las aplicaciones. Claves para hacer una comunicación eficaz. Pues tenemos que tener una marca clara, única, sólida, que sea valiosa. ¿A qué segmento público queremos mandar los mensajes? Tener una estrategia de contenidos, una historia que enviarles. Porque las historias generan emociones, provocan experiencias reales. Además, decidir qué canales de comunicación, tener una presencia digital continua y consistente, muy activos, que generemos con esos mensajes y un hashtag único la colaboración y que lo vayamos optimizando y adaptándolo, en este caso, estratégicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en ferias. Ahí tenéis, estos se denominan en español cunachos, recipientes para recoger la uva, de madera suave natural. Ahora, desde luego, son de plásticos, pero uno de los años para Fitur, nuestro stand, lo hicimos de ese modo. Otras imágenes, pues ahí cada vez está más de moda pintar con vino y hacer talleres, pues es lo que se ha llevado el último año, en este caso, pues a Fitur. O muchos de nosotros venderemos nuestros vinos en cajas. Pues otro de los años, el stand que identifique a La Rioja, pues vemos ahí que está la botella y construido todo a base de cajas de vinos, con una de las empresas locales. Asociarnos con los mejores cocineros de distintos lugares del mundo. Esta es la acción que tiene ahora el Consejo Regulador. ¿Vale? Pues ya vemos ahí en Roma, en Isla Feroe, al norte, en Chicago, en Reino Unido, en Copenhague.
Y este es el logo de nuestros vinos. Rioja se lee rápido, es muy dinámico, tiene las hojas, tiene las uvas. Y actividades pues de todo tipo. Si yo repaso la mejor práctica, que es la de franco-españolas, en la parte de la ciudad, ahí este mes próximo, como va a ser noviembre, se hace en vez de Halloween. Pero también se hace teatro, pasarelas de moda, poesía, cine de verano, cine en el exterior, escape room. Lo podemos mezclar con todo. Un pequeño checklist para ver si estamos haciendo una comunicación eficaz. Yo recomendaría que os apoyéis en inteligencia artificial, porque de vez en cuando estamos construyendo alguna narrativa y tiene que ser coherente con lo nuestro y apoyarnos. Y de vez en cuando, pues a nivel internacional, nos venden La Rioja no por el vino, sino ya veis cómo se vende a nivel de la Organización Mundial del Turismo, Segitur, por la parte de los paisajes, por el Camino de Santiago. ¿Qué más da cómo nos vengan los turistas o las personas? Lo que hace falta es que nos conozcan, que disfruten de nuestros productos, que vuelvan, que conozcan nuestros vinos. Estacionalidad, pues nosotros la tenemos centrada básicamente el otoño, el momento de la vendimia, que solo hacemos una al año y suele ser en septiembre. Es nuestro mejor momento, y Navidades y diciembre, pues los peores del año. Y hemos ido analizando de cada una de las bodegas, de esas 100 que tienen visita turística, pues desde cuál es su misión, por qué se crearon, cuál es el público que trabajan, cuál es la oferta enoturística. No hemos podido conseguir los datos reales de los turistas nacionales e internacionales que les visitan. Y estas son las de Haro, estas son las de Logroño. Lo máximo que le puede costar a alguien llegar a la más lejana son 12 minutos en coche, desde el propio centro de la ciudad. Y sus logos, los principales atractivos, y siempre le pasamos el marco teórico. ¿Con qué recursos internos cuentan y cómo se les ve externamente? Tenemos que medir. Lo externo lo conseguimos todos mejor, porque sabemos las puntuaciones que tiene en Google, porque sabemos los amigos y los seguidores que tienen en cualquiera de las redes sociales, y tenemos que estar atentos a esos datos. Los programas enoturísticos tenemos un poco de todo tipo. Lo más barato suele estar en torno a 30 euros, 25, y la visita más exclusiva pues son unos 500 euros por persona. Y de esta región pequeña que vengo, probablemente cada vez que nos estudiamos nos tenemos que someter a ¿y cómo nos ven? Pues os tengo que decir que La Rioja, de las 17 regiones, estamos en la cola. Ocupamos el puesto 15. Luego, nos queda tanto por hacer a nivel nacional e internacional, porque realmente cada vez que vayamos a tener un ranking va a haber muchos elementos que se valoran, y esos elementos, en este caso es Exceltur quien nos proporciona los datos, pues vienen bajo estos pilares. Es decir, ¿cómo está siendo el marketing y la estrategia de esa región? ¿Cómo de bien tiene los transportes? ¿O
¿Está ordenado el turismo? ¿Lo tiene diversificado y con muchos productos? ¿Está atrayendo talento, personas que quieran trabajar? ¿Cómo de prioritario es a nivel político? El turismo en La Rioja realmente preocupa poco. La viticultura sí que preocupa, el turismo poco. De vez en cuando tenemos también hasta algunos paisanos y población que prefiere que no vengan muchos turistas. Y el último pilar, pues en este caso, ¿cómo son los resultados económicos y sociales? Cuando se unen todas esas variables, pues nos quedamos por debajo. ¿Quién sale el que mejor? Pues Madrid, la capital. Tiene tantísimos recursos y después buena parte de todos esos destinos que son sobre todo, en este caso, de costa. Cuando realmente se puede hablar España de un modelo desde el punto de vista turístico de éxito. Y ya voy a ir acabando con algunas de las buenas prácticas. ¿Por qué considero que Bodegas Marqués de Murrieta está en la ciudad? Y la vemos así de bonita, en el que es como un château francés, casi, con esos colores en estos momentos. Está ya esta semana de este modo. Con esas instalaciones, o cuando pasas justamente por la carretera te la encuentras de ese modo. Pues porque con una inversión importante, sí, prácticamente la bodega de 22 millones de euros para restaurarla, pues se ha convertido en una bodega en el que la exclusividad, el lujo, el cómo se recibe a los clientes, el cómo se marida con la gastronomía, ha hecho que se pongan las pilas el resto de las otras 7 bodegas de la ciudad y han aprendido de ellas. Con lo cual, considero que es un modelo de éxito y porque sus vinos están en más de 100 países y son muy apreciados. Bodegas Marqués de Riscal. En este caso, pues, arquitectura de Gehry, una bodega tan espectacular como esa, con spa, con alojamiento, en el que se mezcla toda la tradición de una bodega de más de 150 años con toda la parte de modernidad. Pues desde luego, algo para visitar. Tercera, Franco-Españolas, una bodega que podríamos decir, para algunos, pues histórica, tiene más de 150 años, pero que sus vinos no son enormemente afamados. Para mí es una buena práctica porque es la que mejores datos enoturísticos me da y de forma transparente. Conocemos el número de visitantes de cada uno de los años, sus ingresos, y tiene un programa cultural en el que hace, en este caso, de todo, con un departamento de 8 personas y además atiende prácticamente en los principales idiomas para que todos los turistas se sientan a gusto. Luego, como principales conclusiones, el enoturismo considero que es muy atractivo para estructurar los territorios, sobre todo si no están sobreexplotados, que se caracteriza por la autenticidad, la diversidad, la singularidad, la calma, la diversión, y son algo que nos apasiona dentro del desarrollo de proyectos, pero también en el que vengan a nuestra casa y abrir las puertas. Genera una visibilidad muy importante del destino y además facilita la movilización de recursos. ¿Qué podemos encontrarnos? Que no haya una visión a largo plazo. En mi región ahora algunos de las bodegas empiezan a mirar el corto plazo.
porque hay bastante crisis vinícola en Francia, en España, y algunas de ellas están quitando sus departamentos de enoturismo, porque hasta ahora los subvencionaban con sus ventas de vino o externalizando. Eso es un error enorme, porque todos aquellos que nos visiten y estén 2 horas con nosotros, cada vez que les escribamos, cada vez que reciban un mensaje de WhatsApp, van a volver. Cada vez que quieran abrir en una celebración uno de nuestros vinos en su lugar. Que tiene que haber un alineamiento completo entre los departamentos, enoturismo y también la producción empresarial. Que desde luego el enoturismo es una actividad vocacional y muy sacrificada. Hay que estar los sábados y los domingos y a determinadas horas. Que hay que fijarse unos objetivos regulares, ¿vale? Hay que estar continuamente en redes y hacer una atención, en este caso, personalizada. Con esos elementos y una buena gobernanza, yo os diría que está todo hecho. Y además, cada uno de nosotros va a generar su propio modelo. Y estos días, solo ver la sala como hemos tenido y el número de bodegas, pues a mí me permite desde fuera, con esa visión y con el cariño, pues pensar que tenéis un futuro enorme, prometedor, y que podéis construir grandes cosas para lo que es Sao Paulo. ¿Que es conveniente tener una marca para toda la región en la parte de vino? Pues yo considero que sí. Con lo cual, buena parte hasta del turismo, de negocios y de todo lo que pasa en la capital, probablemente alargue su estancia para poderlo conocer alrededor. Muito obrigado y encantado de estar con vosotros. Espero no haber ido muy deprisa y siento no hablar portugués, me hubiera encantado. He tratado de traerlo en portugués. Bom, graças. Me senti pouco em Rioja e me acordou muito de... Graças. Este é para você. Espero que lhe guste. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Não, é que daí ele vai responder. Ô, Rê, o Giovanni está indo buscar outro microfone. Obrigada pelas informações e dados. Primeiro, uma observação que eu não sei se eu fico feliz ou triste com os problemas que nós enfrentamos ser os mesmos em todas as regiões. Mas uma coisa que é muito diferente do que você apresentou do cenário que a gente vive é a questão dos dados. Como incentivar os empreendedores, os atrativos a fornecerem dados, a compartilharem. Sí, yo creo que con algunos de los datos estamos en todos los sitios que tenemos prácticamente el mismo problema. Os voy a comentar de dos tipos de datos. Uno, de lo que son las visitantes o los turistas nacionales e internacionales. En estos momentos el Gobierno de La Rioja y el Consejo Regulador tiene a una persona
que se dedica a perseguir a todas las bodegas con los datos correspondientes cada mes. Con lo cual, le va pidiendo continuamente datos de turistas nacionales, internacionales, de lugares que vienen, que están desglosados. Considero que le queda un escalón que habitualmente en las administraciones públicas va por detrás de la parte privada, y es tener una pequeña aplicación en el que llegue prácticamente de forma automática. Y buena parte de todo lo que son fondos europeos que hemos recibido se podía haber dedicado, en este caso, pues a lo que es la inteligencia del dato, en este caso, y apoyarlo. Desde el punto de vista privado, ahora nos hemos encontrado que con este ecosistema hay varias empresas de tecnología, concretamente 2 o 3, que han desarrollado su propia aplicación, con lo cual a los clientes, para hacer las reservas en los motores de búsqueda, se lo ponen enormemente fácil, igual de fácil que cuando compramos ropa por internet. Tiene solo 3 datos, ¿vale? Como son dejar un correo electrónico, una parte del teléfono y pagar la visita que está reservando con su tarjeta. Esa misma aplicación, cuando están recibiendo con esa parte de entradas, las bodegas están incentivando disponer de más datos, sobre todo del que ha hecho la visita, porque cuántos le acompañan ya lo saben. Se han vendido 7, es un grupo de 7. Quien les va a recibir también, si es un grupo de 5 y son todo mujeres porque tienen una determinada edad o son familias, lo van recogiendo. Pero ya ahí lo que se trata de quedar es al menos aquello que todos agradecemos, que es, en la medida que desee, proporcionar el día de nacimiento con el año, tener garantizado ya un nombre a pesar de que no tengas ni siquiera apellidos y esto, para dirigirte en lo que son WhatsApp, correo electrónico, y después todo lo que son promociones de vino o programas de fidelización. Y esa parte de las bodegas lo están haciendo dedicándole prácticamente casi nada de tiempo, y con un programa, con un lector y esto, y también ofreciendo regalos o vales de descuento para la enotienda. Con lo cual, si de vez en cuando regalan algo, pues la gente es más dada a dar sus datos. Pero además, me consta que las bodegas lo utilizan, porque yo he dejado los míos e insistentemente tengo de todo tipo. No he comentado algo porque considero que probablemente lo poco que he podido ver de aquí también se da, que las bodegas cada vez son más lugares de eventos para hacer congresos, reuniones, bodas, comuniones, celebraciones. Y algunas de ellas tienen sus propios programas y se han aliado pues con cocineros de estrellas Michelin o cocineros de alta cocina. Posso só falar uma coisa? Eu passei 2 temporadas na Rioja. Uma vez em 2019, fiquei um mês lá fazendo um estágio em La Bodega Institucional, da ICU-Bilba. E depois eu fiquei mais um mês também no Instituto de Pesquisa, agora no ano passado. E uma coisa que você perguntou, falou, o que é diferente daqui? Eu fiquei pensando aqui, né? Uma coisa que eu achei muito diferente. E eu acho que é uma coisa que, assim, tem em todo lugar do mundo, que é super consolidada em relação ao vinho, e que aqui a gente tem um pouco de pé atrás, vou falar, que, assim, o conselho regulador deles funciona de um jeito
que é muito, como eu vou falar, forte, assim, sabe? Então, eu vou te dar um exemplo que, para mim, assim, soou como absurdo na época, mas, assim, é o correto, né? Mas, para a gente, eu falo, gente, como isso funcionaria lá, sabe? Porque é muito distante do que a gente faz aqui. Pra você ter uma ideia, eu estava na bodega institucional, e aí, em Aro, onde hacen las pesquisas, sí, las investigações, eles se reúnem, estava em época de colheita. Então, tem a Rioja Alta, a Rioja Baja e a Rioja Alavesa, as 3 regiões. Em época de colheita, existe uma comitiva que vai em cada uma dessas regiões, pega as bagas de vinhedos posicionados lá, vinhedos já marcados, e levam essas bagas para Aro, que é essa cidade que eles têm um centro, que tem mais de 100 anos, centro de pesquisa super tecnológico. Eles levam as bagas para lá. Aí, lá em Aro, a gente reúne um grupo de pesquisadores, de enólogos e tal, e aí a gente fazia cata de baga para daí o governo, o conselho, determinar que aquela região podia ser colhida. Cara, essa é a minha cara. Assim, eu falei, é mentira um negócio desse. Como que você implanta um negócio desse aqui? É um negócio que está anos-luz assim, do que a gente conseguiria fazer. Compreendes? ¿Es esto? Sim, sim. Então, assim, e aí, o mais legal de tudo, assim, para mim, a experiência como enóloga era legal. Mas, assim, aí, a hora que você chega lá, eles te dão uma ficha com todas as características. Então, por exemplo, acidez total, ácido málico, acidez total, ácido málico, pH, açúcar, enfim, tem cor, tanino, enfim, toda a análise completa de cada amostra. E aí você vai degustar, aí você tem a parte físico-química já pronta, aí você tem o sensorial, aí que eles vão determinando a época de colheita para eles liberarem a colheita de cada região. É um negócio que, assim, eu falei, gente, não é possível. Eu não consigo imaginar como a gente adotaria um negócio desse aqui, sabe? Mas, e o conselho também deles, eles têm um ticket, que quando você vai processar a uva, tem que mostrar quantas toneladas, sí, el peso. Es que en La Rioja, cuando tú cortas las uvas y todo esto, no vas a poder hacer con las uvas aquello que desees. Porque tu terreno solo puede producir una cantidad de kilos. Y además te van controlando porque hay todo un equipo contratado para la época de vendimia en el que va a garantizar que las uvas vienen de ese terreno. Con lo cual un viticultor, si quiere hacer un vino de pueblo, solo pueden ser las uvas de su pueblo. Si es de parcela o de un lugar, digamos, de un viñedo antiguo, solo pueden proceder de ese viñedo. Si tienes mucha producción, porque un año, pues las condiciones climatológicas, es una pena, pero las uvas se tiran al suelo. E quando eles recebem a uva na vinícola, tem uma pessoa do conselho lá. Então, você vai receber, por exemplo, você colheu, recebeu na tua vinícola, chegou lá, 30 toneladas de uva. A partir dessas 30 toneladas, eles sabem quanto vinho você pode pôr no mercado. E se você botar mais que isso, eles não te dão o selo, entendeu? Então, assim, é um negócio, assim, parar. E que aqui, imagina, aqui você fala, povo, em reunião, eles não vão falar quanto... Como? É um controle. Como assim, é só? Não, é que assim, a partir de tantas toneladas... Sim, já jogou, exatamente. Mas eu quero saber o seguinte, é tudo DOC. Eles fazem, na verdade, o controle, certo? Mas no Brasil, que a gente estava até falando, por causa da parte territorial nossa, que é maior em relação a isso. Mas, o que eu quero saber? Você faz X de uvas para vinho. Você vai ter um residual depois.
Às vezes, se você fizer a mais, essas uvas são descartadas, a produção, como que isso acontece na prática? Se faz o descarte? Ou se não, se segura para que possa depois, enfim... Está todo muy controlado y el problema es los viticultores no incumplen porque tu riesgo es que te expulsen de la denominación. Para poderlo plantar solo te han dejado esas variedades. La producción es esa cuantía. Tampoco vas a poder vendimiar, recogerlo cuando tú deseas. El Consejo Regulador tiene... en este caso, pues sus técnicos y marca que tienen que ser a partir de un determinado grado y una determinada calidad. La apuesta es básicamente en toda la región exclusivamente por vinos de calidad. Yo cuando era pequeño recuerdo que el vino de Rioja también se vendía en camiones o tanques y se llevaba a otras regiones. Ahora solo puede salir en botella con todas sus etiquetas. Mas, é a aposta. Mas a sua pergunta é que assim, se você tiver mais produção, ou você não pode ter mais produção, porque senão a planta não vai te entregar o que eles querem. Só que aí, se você não fizer o que eles estão mandando, tudo bem. Só que você perde selo. Lo que considero que se ha hecho también una buena práctica y hay solo un programa es el Consejo Regulador, por si alguno de vosotros os interesa, tiene, creo que es en distintos idiomas, un programa de formación gratuito online. Ponéis Rioja Wine y vas teniendo todo un curso con vídeos y demás para poderlo hacer. Las bodegas de Haro también han hecho una buena práctica y es que como son 6 y son conscientes de que alguien cuando va no va a visitar todas, cada una tiene su propia página web y vende las visitas, pero también han generado un pasaporte que dura todo un año para con él pagar solo por valor de ese pasaporte y visitar. Si quieres todas, pero si no quieres, visitas una y en las otras vas a tener vinos y gastronomía en todas para poderlo disfrutar. Pessoal, então eu quero agradecer, vamos encerrar por hoje, muitas graças e tem os vinhos ali então para a gente degustar mais um pouco, tá bom? Obrigada e até amanhã. É isso aí, o pessoal que veio, agora é só uma degustação ali. Fica um convite para os próximos anos e